el Consejo de Estado. Y por eso un expresidente del Consejo de Estado de ese alto tribunal nos acompaña a esta hora. Es el doctor Gustavo Gómez Aranguren, quien está con nosotros en Mañanas Blue. Señor Aranguren, bienvenido y mil gracias por atendernos. Hola Camila y compañeros de la mesa, un gusto participar con ustedes y aportar en lo que nosotros podamos una opinión sobre el tema que preocupa al país. Así doctor que, Gómez, estoy atento y adelante. Doctor Gómez, ¿qué dice, digamos, la normatividad en Colombia? Dice que ya después de los 70 años en las altas cortes y en los organismos judiciales no puede estar una persona ejerciendo. En caso dado, digamos, que la doctora Amelia Pérez Parra resulte elegida, como menciona Claudia, como fiscal general de la Nación y cumpla los 70 años ejerciendo el cargo, ¿tendría que retirarse o puede terminar los 4 años en la fiscalía? La figura del retiro forzoso es una institución que hace parte de la función pública y por lo tanto está regulada en nuestro sistema jurídico de diversas formas. En el caso del Poder Judicial, indudablemente una inhabilidad para ejercer el cargo es el retiro forzoso. En nuestro caso, establecido por la ley 1921 de 2016, que se fija en 70 años. Pero la figura del retiro forzoso no opera en los cargos de elección popular, no opera en los cargos de representación política y tampoco opera ni para los magistrados ni para los fiscales que actúan ante la JEP, por decisión del acto legislativo que llamamos nosotros Fast Track, que fue el acto legislativo de 2017, 01 de 2017. Para el caso de que ustedes están planteando, yo pienso lo siguiente. Como alguien lo dijo en la mesa, el doctor Gustavo de Grey fue designado el primer fiscal en el 1991-92 y tenía 63 añs, así que cuando llegó a la edad de 65 años, que era en ese tiempo la edad de retiro forzoso, pues renunció y se designó al doctor Valdivieso como su reemplazo. En consecuencia, el acto de elección no queda viciado porque haya la expectativa próxima de llegar a la edad de retiro forzoso. O sea que, indudablemente, esta expectativa pues no es más que es un deber y obviamente una obligación jurídica de retirarse porque se entra en una situación de falta de disciplinaria. Claro, pero entonces, exmagistrado, sí. Doctor Gómez, si, señor, digamos, no se vicia y la doctora Amelia Pérez puede efectivamente hacer parte de la terna, porque además la Corte Suprema aceptó esa terna y de esa terna debe elegir. En caso de que eligiera a la doctora Amelia Pérez como fiscal general, que además ella ha tenido unos votos en las 2 rondas que ha habido en la Corte, ¿ella tendría que retirarse a los 2 años? ¿O no tendría que retirarse? Cuando ella llegue a la hipótesis prevista en la ley, tiene que retirarse, porque si no entra en una situación de irregularidad. Y estamos en función pública. La función pública es lo que soporta a toda la sociedad. Nosotros tenemos en el orden jurídico y en el Estado la confianza de que las normas se cumplen. Y los servidores públicos, que somos convidados de ocasión, tenemos un deber superior con los ciudadanos de cumplir a rajatabla la ley. Por supuesto, pero entonces, de altas cortes o sean simplemente funcionarios de cualquier provincia. La fortaleza de una democracia es en eficacia de las normas que regulan, que son el acuerdo que nos convida a convivir, a estar en armonía y en paz. Por supuesto. Entonces, una de las candidatas de esta terna, si sale elegida, solo sería fiscal por 2 años. Y eso es importante saberlo sobre la terna. Solo podría ser fiscal por 2 años porque tendría que retirarse una vez cumpla los 70 y ahí la Corte Suprema de Justicia tendría que volver a elegir, el presidente volver a mandar una terna para que la Corte elija su reemplazo. Con toda precisión, Camila. Así como usted lo dice, así es.
Y esto, Claudia, en términos de las fechas que tenemos de la doctora Amelia Pérez Parra, ¿le tocaría al presidente Gustavo Petro elegir o mandar la terna nuevamente o ya sería al próximo presidente que tengamos? Porque No, es en 2 así años... como lo prevé la Constitución. Ante la vacancia absoluta del cargo por retiro forzoso, la hipótesis prevista en la Constitución implica que el Poder Ejecutivo le envía a la Corte Suprema de Justicia la terna para elegir fiscal, en lo cual media desde luego la estabilidad de la nación, porque son los dos poderes colaborando, el Ejecutivo y desde luego nutriendo al Poder Judicial, que es también la Fiscalía, que tiene el encargo de investigar todos los crímenes que ocurren en este país. Como la nota característica es la impunidad, hay una responsabilidad política enorme en la designación de este funcionario. Permítame, doctor Gómez, pero Claudia, ¿usted tiene ahí fechas? Porque entonces, si digamos que la Corte termina eligiendo a la doctora Amelia Pérez Parra como fiscal general de la Nación y como dice el exmagistrado Gustavo Gómez Aranguren, tendría que retirarse pues cuando cumpla 70 años, es decir, en 2 años, y la presidencia de la República debería enviar nuevamente una terna para que la Corte elija, quiere decir que en 2 años estaríamos otra vez en lo mismo que estamos ahorita en elección de fiscal general. ¿Le correspondería al presidente Gustavo Petro o le correspondería ya al siguiente presidente que se elija? No, pues a este presidente, porque si estamos hablando de 2 años, pues en 2 años todavía Gustavo Petro va a ser presidente, entonces tendría él que enviar la terna y pues ahí ya no sabríamos, dependiendo de cuánto tiempo se demore en ese momento la Corte Suprema en elegir, pues si le tocaría ya, digamos, esa nueva persona elegida entrar a ejercer su cargo cuando ya se haya posesionado el siguiente presidente o la siguiente presidente que suceda a Gustavo Petro, pero la terna sí le tocaría enviarla a Gustavo Petro. Oscar, usted que sabe cómo están las votaciones en la Corte y que ha habido 2 rondas, ¿cómo han salido las votaciones? Es decir, sé que ha habido muchos votos en blanco y que pues no se han puesto de acuerdo porque no han elegido fiscal, pero ¿quiénes son las que más votos han tenido para saber cuántos votos tiene la doctora Amelia Pérez? Mire, Camila, en la primera votación se impuso el voto en blanco de manera, digamos, absoluta. Y en la segunda votación, el voto en blanco sigue imperando en la elección, pero la doctora Amelia, de las 3 aspirantes, es la que más votos tiene. En este momento, la doctora Amelia. Entonces, hay que esperar que siga en la elección del 20. La sala plena se vuelve a reunir el 22 de febrero en la tercera sala plena para tratar de elegir la fiscal. Pero Camila, es que este hecho que estamos analizando ahora en la mesa se presenta y dejaría una constancia histórica. Y es que por primera vez un presidente de la República podría tener 2 fiscales, podría tener la posibilidad de elegir 2 fiscales, en la que salga elegida de esta terna y luego la que salga elegida de la otra terna. Es decir, tendría fiscal por 6 años. Digamos, los 4 que vienen y los 2 de ahora. Eso sería un inédito. Eso sí eligen a la doctora Amelia Pérez. Por eso, repítame, ¿cuántos votos ha tenido la doctora Amelia en la primera y en la segunda ronda? No, en la segunda ronda creo que tuvo 5 votos, si no me equivoco. En la primera votación ganó el voto en blanco con 11, creo que fue en ese momento, y la doctora Amelia ganó también, pero no con 5. Ellas, de las 3, las que más votos obtiene hasta el momento es la doctora Amelia. O sea, ella es la que más votos ha tenido dentro de la Corte, a pesar de que pues está ganando el voto en blanco y no se han puesto de acuerdo. Pero sí, Diana, si ganase la doctora Amelia Pérez, el presidente Gustavo Petro mandaría esta terna, que ya la envió, elegirían a la doctora Amelia Pérez, ella cumpliría su edad de retiro forzoso, como dice el doctor Gómez Aranguren, expresidente del Consejo de Estado, tendría que retirarse y nuevamente el presidente tendría la posibilidad o tiene que enviar una terna para que la Corte Suprema elija. Exacto. Y le quiero preguntar al doctor Gómez, en caso hipotético de que eso pasara, doctor Gómez, que el presidente Gustavo Petro tuviera que enviar una nueva terna, en ese caso la Corte Suprema de Justicia elegiría un nuevo fiscal por 4 años o por cuántos años, porque yo tengo entendido que no se puede cortar el periodo de fiscal. Los periodos son personales, ese es otro punto de discusión, si el periodo es institucional o son personales. Digamos, no abordemos ese tema porque indudablemente hay
tantas opiniones como arena tiene la playa del mar. Ajá. En consecuencia, en mi opinión, el periodo es personal. Eso ocurrió en el caso del doctor Valdivieso. Exacto. Y ocurrió también en el caso del doctor Gustavo de Grey. No tengo memoria lo que ocurrió con la fiscal Vivian Morales, que el Consejo de Estado en su oportunidad anuló su elección, y la forma como se hizo el reemplazo no lo tengo presente, pero ahí viene otro problema realmente ácido, porque pues da para especulación, y en materia de tesis jurídicas hay pues muchas opciones, todas muy respetables, pero no es claro si ese periodo es institucional. Habría que revisar la normatividad sobre ese fenómeno. Si es institucional, pues sería para terminar el periodo, y si es personal, pues serían 4 años, como se concibe en el diseño constitucional. Lo que supondría que el presidente Gustavo Petro podría tener fiscales por cerca de 7 años. Así es que precisamente la función de la Corte es evaluar todas esas variables, y ellos tienen en sus manos la terna hace mucho tiempo, y una de las causales para evitar ese tipo de intranquilidad en las instituciones es precisamente decirle al otro poder, el Poder Ejecutivo, que ese nombre pues tiene un periodo restringido de ejercicio, y a nosotros como ciudadanos nos conviene tener autoridades estables, no autoridades de ocasión. La pregunta que uno se hace en función pública es cuál es el contenido de las atribuciones que la Constitución y la ley le entrega a un servidor público. Y el contenido es pensar en los intereses generales del país. Nosotros no podemos, como magistrados, hacer abusos de abstención, porque está en juego la estabilidad del Estado de Derecho del cual dependemos nosotros, y los jueces somos los más comprometidos a respetar las reglas de la función pública. Ese esquema en Fiscalía registra históricamente que esta institución tenga severas dificultades. Son 30.000 funcionarios que deberían ser de carrera, y solo existen 3.000 funcionarios que son de carrera. O sea que los fiscales que trabajan en la Fiscalía General de la Nación no tienen la independencia, que es la característica esencial de un funcionario judicial. Son de libre nombramiento y remoción. Eso es muy, muy delicado, y es una oportunidad para hacer una reflexión en torno a la necesidad de fortalecer nuestras instituciones con un antecedente histórico de 30 años que no nos ha podido permitir tener un lenguaje mucho más coherente y de respeto con la función pública y de respeto con las instituciones en términos concretos, no como palabras que simplemente el viento se lleva. Claro, doctor Aranguren, y ya que usted está haciendo esa reflexión y dice que es importante que la hagamos como país para mejorar nuestra institucionalidad, usted ya ha oído las discusiones que se han dado en los medios de comunicación y ante la opinión pública de si se debe presionar a la Corte, si no se debe presionar a la Corte, si la Corte debería elegir ya, si se está demorando mucho, que Naciones Unidas se pronuncia, que la CIDH le está diciendo que elija. Yo quiero preguntarle a usted su opinión como expresidente del Consejo de Estado, como alguien que estuvo en la rama judicial durante tantos años, sobre esta situación actual. Y es, ¿sí se está presionando a la Corte? ¿La Corte debería elegir ya fiscal general de la Nación, puesto que hace 6 meses el presidente le envió la terna y conoce las hojas de vida a profundidad? ¿O este es el curso normal que se da para elegir fiscal en Colombia? Camila, eso no es normal en función pública. Cuando uno tiene un deber de cumplir un término, no es un consejo el que la ley le da. Y por más de que uno sea magistrado de alta corte, son los más obligados a cumplir con la ciudadanía, dentro de los marcos de los términos para elegir. Hay un deber que se está establecido en la finalización del periodo del fiscal saliente. Ahí hay un deber jurídico. Y cuando uno incumple un deber jurídico, está en una abstención administrativa y por lo tanto está irregular. Eso no tiene ninguna discusión. Pero, doctor Gómez Aranguren, usted habla de abstención administrativa,
pero lo que hemos visto y es lo que está argumentando todo el mundo es, esto siempre ha pasado. Entonces, digamos, ¿cómo poder avanzar en esta discusión de manera que en próximas elecciones no vuelva a pasar esto, en próximas ternas de fiscal? O sea, ¿qué tiene que pasar para que esto no vuelva? Es la primera vez, pese a que no es una dilación tan alta, hemos hablado de dilaciones de un año, pero ¿qué tendría que pasar entonces para que esto sea visto, como usted dice, como una dilación administrativa? Y porque pues no hay límite, la verdad es que la Corte Suprema pues no tiene un límite de tiempo, o sea que en términos prácticos pues no hay límite, eso no tiene duda. ¿Cuál es el límite? La continuidad del servicio público, la que está en juego, tiene el límite. Pero hemos visto interinidades de más de un año. No puede como magistrado, y eso es una cosa muy delicada. Lo que pasa es que no tenemos órganos de control que hagan vigente ese principio de la oportunidad, que es un principio de la acción pública. Yo no puedo tomar determinaciones, ni un consejo municipal puede sacar un presupuesto cuando le dé la gana. Es cuando tiene que empezar la vigencia fiscal que corresponde. La vigencia del periodo del fiscal comienza cuando termina la del fiscal saliente. Entonces hay un término implícito que cualquier persona de dos dedos de frente entiende que hay que nombrar antes de que se produzca la vacancia, y genera las distorsiones que el país no merece tener. Lo que yo pienso es que esas funciones electorales le hacen daño a la majestad de la justicia y ponen a los magistrados a meterse en cuestiones de politiquería, a meterse en cuestiones burocráticas, a tener intereses de carácter político muy manifiesto, y eso le ha hecho mucho daño a la justicia. Sabemos que una de las reformas importantes que desafortunadamente ni el gobierno anterior ni este han abordado es suprimir las funciones electorales de los magistrados. Claro, eso está en debate desde hace tiempo. Queda completamente en vilo cuando damos ese espectáculo ante la sociedad. Exmagistrado Gómez Aranguren, ¿me oye? Sí, es que teniendo en cuenta lo que nos ha dicho, lo que quiero preguntarle es si usted considera que sí han sido acertados esos pronunciamientos de organismos internacionales, primero la OEA con el señor Almagro, luego la CIDH, que también hace parte del sistema interamericano, ahora digamos el organismo de derechos humanos de las Naciones Unidas, porque lo que dicen algunas personas es esos organismos deben entrar a operar cuando en Colombia no opera la justicia, no se cumplen las normas y demás, pero están pronunciándose antes de que eso suceda. Según lo que usted ha dicho, entonces, ¿sí son oportunas esas declaraciones? Las organizaciones internacionales que Colombia integra, pues son una sesión que el país como país hace frente a la necesidad de proteger intereses superiores, que en este caso son los derechos humanos y los derechos que tienen que ver con la organización democrática de los estados. Por lo tanto, son interlocutores, no me cabe duda, interlocutores válidos. Cuando los derechos humanos no se respetan, las democracias fracasan y sucumben. En consecuencia, estamos dando un pésimo espectáculo en términos de democracia, en términos de modernidad, en términos de consecuencia con nuestra Constitución ante la comunidad internacional. Y la humanidad atraviesa un momento difícil, indudablemente, en lo que tiene que ver con la vigencia de los derechos humanos, que es la vigencia del Estado de Derecho. Entonces, para que no intervengan, habría que sacar al país de esas organizaciones, sacarlos de la OEA o sacarlo de Naciones Unidas. Son interlocutores válidos frente al bien superior que a todos los seres humanos nos incumbe, que son los derechos humanos. ¿Para qué tenemos Estado? ¿Para qué tenemos administración si no es para proteger los derechos de las personas? Y mucho más en la dirección política de un Estado que depende de su estabilidad en la vigencia de las instituciones, la protección de los derechos, el resguardo de la estabilidad de una nación entera. Entonces, el peso que tienen los honorables magistrados es enorme, y es un llamado muy respetuoso que yo hago
para que quienes ejercen la función pública de administrar justicia sepan que en sus manos gravita la tranquilidad de una colectividad. Nosotros pagamos impuestos, sostenemos un país, y quien cumple función pública tiene enormes deberes de cumplir, de atender, de privilegiar el interés colectivo antes que el interés individual. Sin embargo, y esta es mi última pregunta para usted, ex magistrado, agradeciéndole enormemente su tiempo, entiende uno, por lo menos lo que se ve, es que desde afuera, con estas interacciones públicas entre el presidente, la Corte, las manifestaciones al frente del Palacio de Justicia, que la Corte Suprema podría rancharse por un tema de honor o no sé cómo decirlo, en no elegir inmediatamente. Es decir, nos vamos a tomar nuestro tiempo, a nosotros no nos va a presionar absolutamente nadie. Usted, conociendo la rama judicial, conociendo los magistrados, conociendo cómo han operado pues históricamente en nuestro país, ¿cree que eso va a ser así? ¿Que este debate en torno a decirle, oiga, por favor, elijan pronto, va a ser que lo que suceda sea todo lo contrario? Ojalá que no, Camila. Ojalá que tanto desde el gobierno como desde la rama judicial impere la razonabilidad, que es un elemento de la función pública. Uno no puede actuar como una persona desaforada, fungido por las emociones, cuando en sus manos gravita el interés de toda la sociedad. Y lo que debemos tener es respeto por la función que la ley y la Constitución nos ha encomendado. En consecuencia, yo espero, como te lo he señalado, que ojalá la gente entre en razón y cumpla sus funciones tranquilamente. Es el ex magistrado, expresidente del Consejo de Estado, el doctor Gustavo Gómez Aranguren, quien nos atiende hasta ahora en Mañanas Blue, hablando, pues sí, de la situación de la terna para fiscales, de la Corte Suprema de Justicia y de los pronunciamientos de los organismos internacionales. Ex magistrado, mil gracias por haber estado aquí con nosotros. A ustedes, muy amables, una feliz resto de día. Hasta pronto. Un saludo muy especial. En el 301-764-4108